¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, acá el loco de la Aleph transmitiendo en su canal de frecuencia inusitada, como decía el loco de la colina. Hoy vamos a tocar un tema completamente distinto al que veníamos, a la temática que veníamos abordando desde hacía mm, varias semanas, que era prácticamente el tema del fútbol y la cuestión esta famosa de las decisiones polémicas eh, en la definición del reducido y esta teóricamente ayuda que le están ejerciendo sobre Deportivo Madryn. Bueno, hoy se jugó el primer partido de la final, donde Estudiantes de Río Cuarto derrotó 2-0 al equipo chubutense. Veremos qué pasará el domingo que viene a las 5 de la tarde en el Abel Sastre, allá en Puerto Madryn, y qué pasará en la semana, ¿no? Si saldrá algún manejo raro, alguien dirá algo, saldrá algún tuit o alguna presunta manifestación. Bueno, no lo sabemos. Calculo que no. Yo creo que a mí me parece que ya la AFA ha decidido, bueno, ya está, y tiramos todos los centros que se necesitaron, ustedes cabecearon, metieron los goles, hay uno prácticamente que cabeceamos y metimos los goles los de la AFA directamente, ni siquiera los de Madrid, pero bueno, ya en la final depende de ustedes, hermano Sastre, y de sus jugadores. Así que veremos. Pero hoy no me voy a meter en ese tema de fútbol. Lamentablemente esta semana no pudimos hacer la charla con Juanchi del campeonato, de la parte regular, digamos, del campeonato de primera división por cuestiones de tiempo. Juanchi la tiene bastante complicada con muchos compromisos bueno, que hicieron imposible la tertulia. Seguramente haremos una para el fin del campeonato para hacer un balance general del año y proyectar un poco lo que va a pasar el año que viene, que hay mundial y toda la historia. Hoy voy a hablar de literatura, pero de literatura aplicada a la realidad. Así que es un tema absolutamente nada que ver con lo que veníamos tocando, por eso les digo. Actualmente yo estoy escuchando un audiolibro, que es un libro que se llama Los Tres Mundos, de un autor español, valenciano, que se llama Santiago Posteguillo, que a mi entender en estos momentos es uno de los mejores novelistas que hay en habla castellana en el mundo. Es una persona que está especializada en novelas de la Roma antigua, ya ha escrito sobre personajes o series, mejor dicho, de libros de personajes fundacionales, digamos, o troncales de la historia de Roma, tanto de la Roma republicana como de la Roma imperial. Es decir, ha escrito una trilogía sobre Escipión el Africano, ha escrito una serie, creo que es una trilogía también sobre Trajano, el emperador hispano. Ha escrito dos libros sobre Julia Domna, que es la esposa de Septimio Severo, madre, perdón, de dos coemperadores, de Geta y Caracalla. Teóricamente, para los que les gusta el cine, los dos emperadores que salen en Gladiador 2, absolutamente nada que ver los dos emperadores que salen ahí en la película, pero bueno, teóricamente esos dos emperadores son los hijos de Julia Domna, esposa, ya les digo, de un general romano llamado Septimio Severo, gobernador de Siria en su momento. Eh, y, y actualmente está con su tercer libro, se llama El Tercer Mundo, sobre Julio César. Ya hizo dos libros anteriores sobre la vida de Julio César y actualmente hace poco, hace cuestión de 2 semanas o menos, una semana y media, que salió a la venta este libro y cuando sale a la venta actualmente sale el libro físico, sale el libro en electrónico, en formato para poder leerlo en el Kindle o en cualquier aplicación electrónica y sale también en audiolibro. Y bueno, no me digan cómo conseguí la versión en audiolibro. La estoy leyendo, estoy terminándolo prácticamente. Yo les debo recordar que hace muy poquito tiempo hubo un problema, se abatió en España muy grave, en la zona
de Valencia. Ustedes saben, Valencia es la parte, digamos, es parte meridional de España, obviamente es una zona costera al Mediterráneo, que muchas veces en invierno suele tener el Mediterráneo, es un mar bastante tranquilo, digamos, pero cuando pierde los nervios es bastante complicado. Por eso en la época antigua se hablaba de mare apertum y mare clausum, ¿no? El mar abierto era en primavera-verano y el mar cerrado era en otoño y en invierno. Principalmente, bueno, lo que pasó es lo que se llama dana, o ellos también le llaman, antiguamente le llamaban riada o gota fría, es decir, hay tanta lluvia que obviamente hay zonas que se inundan y justo los pueblos que más fueron castigados por esta dana, como se dice ahora, riada o gota fría, son pueblos que se fueron formando sobre bañados, digamos, antiguos bañados que fueron siendo rellenados, pero obviamente, como decía Estela Raval, el sol siempre está, bueno, el agua también siempre está, por eso es un elemento de más de la naturaleza y tan importante. Y obviamente, al no contar las autoridades valencianas por ahí con un mantenimiento de la zona y de obras y un seguimiento de la situación que podía llegar a producirse, pues una zona de peligro, porque es una zona baja, digamos, ¿no? Es una zona, yo no sé si es una zona que está bajo el nivel del mar, no creo que tenga el mismo problema que tienen los holandeses o los Países Bajos, por eso se les llaman Países Bajos, pero es una zona muy peligrosa si llega a haber mucha lluvia. Uno de los pueblos más complicados que tuvo esta situación se llamó Paiporta. Si ustedes se quieren enterar más detalles de este problema que tuvo España y que tuvo principalmente la Comunidad Valenciana, recordemos que España es una gran taifa, ¿no? Ahora organizada en comunidades autónomas, bueno, una de las taifas es la valenciana, y esto lo digo con toda la socarronería del caso. Este, Y el tema es que, bueno, que llovió tanto que, bueno, varias localidades, principalmente estas paiportas, sufrieron terriblemente inundaciones, movimientos de barro, con una gran cantidad de gente muerta, muchas víctimas, muchas pérdidas materiales, y se produjo un problema, un cortocircuito desde el punto de vista político, ya que en la Comunidad Valenciana, en teoría, no le pidió el apoyo, porque está dominada por el Partido Popular, no le pidió el apoyo en su momento al gobierno central español, que está dominado, como ustedes saben, por una coalición liderada por el Partido Socialista, por el señor Pedro Sánchez. Y el gobierno central español tampoco inmediatamente cuando evaluó la situación mandó el apoyo que correspondía. Les quiero recordar que España es un país que sus Fuerzas Armadas poseen que creo que depende del ejército, si mal no recuerdo, los que sepan por ahí corríjanme, por favor, porque este video se lo voy a mandar a un amigo mío que está viviendo ex oficial del ejército argentino, que está viviendo desde hace bastante tiempo del 2020 creo, 2000, sí, 2020 está viviendo en Cataluña, que me corrija. Las Fuerzas Armadas Españolas tienen lo que se llama la UME, que es la unidad militar de emergencia, que está preparada para combatir cualquier desastre natural, este, o desastre natural producido por ahí por una guerra o lo que sea, que pueda suceder en España, y también dar una mano, obviamente, a los países limítrofes, a los países de la Comunidad Europea. Si ven en algún desfile del 12 de octubre unos militares con una boina de color amarilla, bueno, esos son los militares que forman parte de la UME. No sé si es solamente personal de ejército, sino que también no sé si hay gente incorporada tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina. No, no sé si es una fuerza una agrupación interfuerzas o que depende únicamente del mando del ejército de tierra. Pero no importa, es decir, esa era la unidad
junto obviamente con los bomberos, la defensa civil y los elementos que puedan tener de emergencia, la taifa de perdón, la taifa de Valencia, para poder dar una mano y solucionar y evitar mayor cantidad de víctimas y problemas que se generaron con esta cuestión de Paiporta y de las otras ciudades ahí en esa zona. Les recomiendo, por ejemplo, a Rubén Gisbert, que bueno, estuvo más allá de todos los condimentos políticos que le pudo poner este pibe que estuvo en la zona, porque el pibe es de Valencia, pero que fue uno de los cronistas más importantes que estuvo cubriendo, por lo menos en redes sociales, esta debacle climática que tuvo España. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este comentario? ¿Y por qué estoy hablando de Santiago Posteguillo? Pues Santiago Posteguillo estaba en Paiporta cuando pasó esto. No quiero hacer spoiler, pero al punto que quiero llegar es que básicamente muchas veces con la novela histórica, una novela que es una expresión artística, porque no es un ensayo historiográfico, ni mucho menos, es una obra de arte que no obstante está basada en datos, podríamos decir, en datos duros, si podemos tomar digamos, a la información que escribían los autores clásicos como datos duros, porque hay muy poca información administrativa de primera mano que se pueda tomar en aquellas épocas. Escribir sobre la edad antigua es complicado y de la forma que lo hace este autor. Digamos que es una obra artística, dentro de todo, que gracias a una obra artística de tanta actualidad, como es un libro que ha salido hace una semana y media, más, ya en YouTube están los reportajes que le hacen a diferentes medios, Santiago Poste, al autor, y también la presentación oficial del libro, de la cual creo que faltan 2 libros más todavía para terminar la serie de Julio César. eh, y en uno de los tramos, no voy a hacer spoiler, pero en uno de los momentos del libro hace una analogía, obviamente sin nombrar lo de Valencia, pero uno se da cuenta porque yo he seguido esa situación y he seguido la opinión de Posteguillo. Es más, él hasta ha hablado, creo que en una asamblea del gobierno valenciano sobre esta situación, dando digamos, un parte absolutamente terrorífico de la situación en Paiporta y tomando como ejemplo un desborde del Nilo en el Egipto tolemaico, ¿no? El Egipto de una princesa Cleopatra muy joven, pasa exactamente lo mismo, en donde hay autoridades religiosas, ¿no? Como por ejemplo los sacerdotes del dios Ta, un dios muy importante para la religión y la creencia egipcia en ese momento. Recordemos que todavía el Islam faltaba mucho tiempo para que existiera, por lo menos como 700 años. Fíjense de la cantidad de años para atrás que estamos hablando, esos dioses egipcios todavía estaban muy presentes y teóricamente esos sacerdotes eran los que estaban encargados por cierta tecnología que tenían de medición para advertirle a las autoridades políticas y al faraón tolemaico de aquel momento si el Nilo llegaba a desbordarse o no. Sabemos que todos los años el Nilo se tendía a desbordarse y eso es lo que generaba la gran riqueza de Egipto, lo que generaba unas cosechas de primera y que gran cantidad del grano, del trigo que salía de Egipto fuera a parar a Roma. Por eso, bueno, una de las grandes conquistas que tuvo Roma, principalmente con Pompeyo, fue la toma no digo la toma, pero principalmente tener mucha importancia y mucha injerencia en Egipto, porque le identificaron como el granero de Roma. Es decir, yo les quiero recordar que en Roma el trigo era prácticamente gratuito, había un encargado de la nona, que era una persona que su función principal era repartir trigo a muy bajo precio, prácticamente gratis, a todo el pueblo para que
por lo menos toda Roma, es decir, la Roma, digamos, de la orbe y de las cercanías, tuvieran por lo menos el pan asegurado en ese sentido. Y de ahí para adelante, bueno, obviamente cada uno iría por su vida, ¿no? Pero que por lo menos la gente no se muriera de hambre en ese sentido. Eso en su momento lo habían hecho con, obviamente, los campos que estaban alrededor de Roma. Es más, había una zona en donde, de un campo al sur de Roma, que estaba, digamos, formaba parte del Estado romano y de donde ahí teóricamente sacaban recursos para alimentar al pueblo. No recuerdo ahora el nombre del lugar, pero bueno, ese lugar fue perdiendo importancia en cuanto Roma comienza a cortar tela profunda, digamos, en Egipto. Ni que hablar después cuando obviamente, bueno, va Julio César y después termina con la caída de Cleopatra y de Marco Antonio. Obviamente ya Roma se hace cargo absolutamente es decir, cae la doctrina la dinastía tolemaica, es decir, que venían de la época de Alejandro Magno, ¿no? De Ptolomeo, que era uno de sus adláteres, y los romanos ya se hacen cargo directamente del control de Egipto con un gobernador, básicamente. Yo no me acuerdo si el gobernador de Siria tenía control sobre Egipto o tenían un gobernador directamente. Para mí creo que tenían un gobernador directo de Egipto. Pero bueno, no importa, ese es otro tema. Pero Egipto tenía un valor estratégico descomunal para los romanos. ¿Qué pasó? Como el Nilo produjo un desborde importantísimo y los sacerdotes no lograron avisarle o no le avisaron directamente al poder político, en ese caso Santiago Posteguillo logra hacer un paralelismo entre lo que pasó en Paiporta, lo que pasó en Valencia con la Dana, ahora en el invierno europeo, invierno español, verano de acá de Sudamérica, pues esto fue a principios del 2025, y lo que sucedió, él lo incluye como hecho histórico en su novela, en donde el poder político utiliza un problema, un drama que tuvo el país para poder operar políticamente sobre ciertas situaciones o sobre ciertos objetivos que se quieren lograr desde un punto de vista político, nada más, ¿no? Sumado a que el faraón estaba prácticamente enfermo y llevándolo como que, bueno, que el rey de España en este momento goza de una excelente salud, pero políticamente es un ente enfermo. ¿A qué voy con esto? Bueno, que se puede hacer novela histórica y tocar temas actuales. Esto es indudable y creo que Santiago Posteguillo lo logra de forma maestra. Es decir, creo que nos está dando el pie a decir de que, bueno, que mientras pasaba esto, él estaba terminando este libro. Lo podemos llegar a datar el trabajo de este hombre, porque es muy raro que haya incluido esta situación digamos, en el Egipto tolemaico del 54 a.C., con justo un problema muy similar que pasó en Valencia en el año 2025. Es raro, es raro. Y como uno conoce y los invito a que puedan rastrear la información que está toda en YouTube, sobre la opinión que tenía este prestigioso académico y novelista sobre la situación, no cabe duda de que, bueno, de que por medio de esta obra él está haciendo una crítica absolutamente a cómo se está manejando políticamente las cosas en España, ¿no? Hay una escena principal, y no es spoiler, solamente es un militar, un integrante militar de Egipto, que le pregunta al primer ministro, es decir, que en ese momento era un eunuco al servicio del, del faraón. El faraón estaba enfermo, pero aparte era un tipo muy vago para gobernar, no le interesaba gobernar, por eso siempre dependía de otra persona para tomar decisiones. Le pregunta si necesita que el ejército vaya a ayudar a esa zona, a la gente que está obviamente bajo el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo le dice, no, porque no nos han pedido la ayuda, así que calculo que si no han pedido la ayuda debe ser porque está todo bárbaro.
Obviamente, este diálogo no debe estar escrito en ningún lado. Ustedes saben que muchas veces la novela histórica sirve para cubrir esos huecos y son licencias artísticas que se pueden tomar perfectamente. Y es justamente la excusa que puso Pedro Sánchez, o la explicación que puso Pedro Sánchez cuando le dijeron por qué no intervino rápidamente en el problema de la Dana de Valencia. Porque no nos pidió la taifa de Valencia, no lo dijo así, obviamente. Los valencianos no nos pidieron la ayuda y bueno, justo al tercer día terminan pidiendo la ayuda y ahí el gobierno empieza a movilizarse. Imagínense que las primeras 24 horas fueron bomberos de Francia porque España no se movilizaba y los franceses habían identificado el problema. Valencia no está tan lejos de Francia, y la Unión Europea sabemos que es una cagada, pero no son estúpidos, y cuando se dieron cuenta de la situación, lo primero que no dudaron en los franceses es en mandar apoyo. Los franceses cuando llegaron a estos pueblos y preguntaron dónde estaban las autoridades españolas, dijeron, no, no vino nadie todavía, ustedes son los primeros en llegar, porque obviamente los bomberos franceses lo primero que querían era ponerse al servicio de las autoridades españolas y decirle, bueno, ¿qué necesitan que hagamos? ¿Qué quieren que lo ayudamos? Nosotros no nos vamos a poner de jefes, pero ¿ante quién me tengo que presentar? Y la gente le decía, acá no vino nadie, no vino ningún militar, no vino ningún policía, no vino ningún guardia civil, no vino nadie. Así que no sé, muchachos, hagan lo que puedan. Esto dicho por bomberos franceses y por autoridades españolas también, obviamente, y por cronistas españoles. Así que bueno, de paso les recomiendo ese libro porque obviamente habla sobre las andanzas de Julio César en la Galia. A ver, la novela está escrita en base a la famosa Guerra de las Galias de Julio César. Calculo que los últimos dos libros serán sobre de Velo Civile, ¿no? Sobre la guerra civil posteriormente que pasa después de la batalla de Alesia, es decir, el enfrentamiento entre él y Pompeyo. Y bueno, el último libro será seguramente los últimos días de César en esta tierra, ¿no? Ustedes saben cómo terminó en los idus de marzo del 44 antes de Cristo. Pero la verdad que me sorprendió. No tenía pensado hacer este video en formato Teatro Negro de Praga, como ven, pero cuando empecé a escuchar y a analizar lo que estaba escuchando del capítulo, dije, no me puedo quedar sin decir algo sobre esta cuestión. Así que bueno, se puede hacer crítica y se puede uno decir lo que está mal con las herramientas que uno tenga a mano, ¿no? Posteguillo tiene la capacidad de que lo lea mucha gente en diferentes idiomas encima y que pueda entrar la capacidad de despertarse, ¿no? Si uno está algo despierto y decir, este hombre está hablando desde el pasado y poniendo sobre la mesa una situación, una problemática tan actual que pasó en enero, febrero, marzo del 2025, con un ejemplo que sucedió en el año, le vuelvo a repetir, 54 antes de la era cristiana. Así que felicitaciones a Santiago Posteguillo, que aparte es un excelente escritor, sin duda. El otro día estaba escuchando un podcast sobre la comparación entre quién es mejor. Está bien, uno escribe en inglés, el otro escribe en castellano, ¿no? Si Ken Follett o Posteguillo. Me quedo con Posteguillo. Follett es muy pesado, pero no importa. Y aparte Posteguillo escribe sobre momentos, digamos, bastante brillantes de la historia, ¿no? Más allá de que siempre la historia estuvo cuajada por la sangre de los hombres. Follett es de escribir de épocas más oscuras, pero la verdad que me quedé muy sorprendido por la situación porque digo, esto, lo que estaba pasando o lo que pasó en ese 54 antes de Cristo en las cercanías de Alejandría, en el Nilo, es una copia exacta, más o menos, ¿no? Digamos, se puede decir una copia exacta de lo que pasó hace pocos meses atrás con la Dana, la Riada, la Gota Fría en Valencia, en España. Lo cual, digamos que no es la primera vez que pasaba. Es decir, España ya tenía, digamos, experiencia en este problema porque era una cuestión que ya venía
de hace mucho tiempo y que había pasado ya varias veces, y encima, como les digo, en una zona que es ganada al mar, es una zona de bañados, y que, bueno, obviamente si uno no tiene controles específicos, cuando vienen estas situaciones, la situación se puede descontrolar. Bueno, eh, vemos que la Comunidad Valenciana se le escapó la tortuga, como diría el Diego, y obviamente que al Partido Socialista que está en el gobierno, en la zarzuela, digamos que le convino que se escapara esa tortuga. Por cuestiones políticas, o no únicamente. Seguramente si el presidente de la Comunidad Valenciana hubiera sido del partido que corresponde al señor Sánchez, seguramente a los 10 minutos debía haber una unidad de la UME o por lo menos una unidad del Ejército de Tierra, de la Marín, de la Real Armada o del Ejército del Aire ya dando una mano a la gente. Pero sabemos cómo vienen las cosas políticamente en España. Así que bueno, felicitaciones a Posteguillo y bueno muchachos, ustedes saben, desde cualquier punto en donde uno esté, puede llegar a practicar con talento y con calidad una crítica social o política a las cosas que vemos que están mal en el orden establecido. Y la verdad que en España y en Europa, tanto como en América, también hay mucho por criticar. Pero que salga así en una novela de un autor consagrado, la verdad, algo tan actual, me sorprendió de sobremanera. Así que bueno, hablamos un poquito de literatura, ¿eh? Un lado más del Aleph de doña Beatriz Viterbo. Agur.